Es licenciada en Artes Visuales con la UNAM, donde actualmente cursa la maestría. Ha presentado exposiciones individuales en espacios como el Museo Hospicio Cabaña, la Sala GAM, y ha participado en exposiciones colectivas en el Carrillo Gil, en el MAM y otros. Ha sido seleccionada en diversas bienales y 3 veces becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA. En su obra, Mariana explora el paisaje como una red de fuerzas y materialidades, desde una corporalidad situada en el mundo. Su pintura surge de procesos de ensayo y error, donde capas de tiempo y materia se alimentan hasta formar objetos que devuelven una mirada errática. Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias al museo y a Morelos Leoncelis por la invitación. También esta investigación voy a presentar solo una parte de mi investigación que estoy haciendo en la maestría y, bueno, con el apoyo del CONACYT. Entonces también quisiera agradecer a mi tutora, Adriana Ragli Lucio, y a las investigadoras Jimena Cervantes y Sandra Sánchez por acompañarme con sus conversaciones en esta investigación. Bueno, mi investigación sobre la parte de la pintura de paisaje, pero tiene que ver con estas 4 premisas. No ocultar el cuerpo, es decir, evidenciar como a la pintura no como un objeto aurático y cerrado y terminado, sino como demostrar también su falibilidad, como abrir los procesos materiales. También empezar a cuestionarnos un poco las perspectivas y escalas tradicionales como del paisaje, como es la noción de horizonte y como la ficción de la lejanía de un territorio. También está la parte de la ecología íntima, que tiene que ver con el propio cuerpo habitando un territorio y con cómo el cuerpo es poroso al mundo en el que estamos habitando, ¿no? Que no es simplemente como una cosa de contemplación, sino de acciones. Y el último, que es la parte que voy a presentar para ustedes, se llama paisaje metabólico, que tiene que ver mucho con, sí, mi propia agencia como pintora, pero también con la agencia de la materia. Sí, bueno, en eso voy a ahondar ahora. Cuando me invitaron a dar la charla, lo que me di cuenta es que yo empecé a pintar paisaje sin pensar en los paisajes tradicionales, es decir, eso, ¿no? Lo que les decía, como el horizonte, la luz fidedigna a la hora en la que se está pintando, etcétera, sino que quería pintar más desde la sensación de estar ahí. Entonces, cuando vi la exposición, me pareció como muy interesante que dentro de las pinturas que vino, que hace Landesio y que hace Velasco, está muy claro que Landesio viene como desde este canon europeo, ¿no? Y este canon europeo implica como la visión del territorio desde afuera y de un territorio que como embellecido y como que deja fuera a lo que habita en ese territorio. Entonces, esta es una visión como de un colonizador, digamos. Lo que me interesa en este punto es cómo también existen mucha parte de sus procesos que denota también lo contrario, ¿no? O sus experiencias como persona que sí visitó los paisajes, que estuvo haciendo las excursiones, etcétera, y también como maestro. Y mucha de esa experiencia está puesta en los diarios de la excursión que hicieron a Cacahuamilpa, que son estas grutas, en las que vemos como de inmediato el canon como del territorio a conquistar visto desde arriba, se va a cambiar por un estar dentro de. Entonces, en estas litografías vemos como enseguida se hace
se cambia la proporción, ¿no? Como de lo humano ante este espacio natural. Entonces está dentro de y no lejos y a salvo de. Entonces, bueno, estamos en estas. Lo que voy a hacer es empezar a relacionar a partir de este diario. Lo que me interesa es justo la experiencia y como el tono en el que él empieza a describir el paisaje en estos diarios, que tiene que ver con, sí, con las cualidades del suelo, con la sensación de caminar dentro de un espacio que tiene un silencio que solo existe ahí, o una oscuridad que solo existe ahí, o la sensación de ir acompañados, pero de pronto ya estar como un poco fuera del mundo humano conocido, ¿no? Es a partir de ahí que yo empiezo a pensar en el paisaje y sobre todo como en la porosidad, como en la vulnerabilidad de mi propio cuerpo ante estas, pues ante el mundo. Entonces, bueno, eso implica que el cuerpo también es materia y que no por ser humanos estamos como lejos o tan separados de estas relaciones de lo que consideramos la naturaleza. Entonces, lo que empecé a pensar de la materia es cómo en el paisaje en realidad es un territorio en el que hay una serie de relaciones de acontecimientos, es decir, las cosas mueren, nacen, crecen, se alimentan y crean desechos que hacen que otras cosas nazcan, crezcan, se alimenten, etc. Entonces, ¿cómo es posible relacionarnos a partir de como de lo que realmente hay en el territorio si no está a nuestra escala, ¿no? O si no está como puesto para nuestro consumo visual, por decir algo burdo. Bueno, entonces lo que me interesa de este esquema, que es como de los primeros que empecé a hacer para mi investigación, son tres cosas principalmente. Lo de la relación de acontecimientos, que tiene que ver más con las cosas que pasan y no las cosas que se ven. La diferencia entre la expresividad y la expresividad simbólica, que la expresividad tiene que ver con eso, con la cualidad de expresión de la materia. Por ejemplo, cuando hay cambios de temperatura en una tormenta o cambios de, sí, como en el campo atmosférico surge un relámpago, ¿no? Y eso es expresividad de la naturaleza. Y por otro lado está la expresividad simbólica, que tiene que ver con nuestra expresividad, como la expresividad ya pasada por el lenguaje. Y por último, también lo que me interesa es la idea de la morfogénesis, que este es un concepto un poquito más como de otro campo, que venimos lo empezamos a traer, bueno, yo lo empecé a traer como de este filósofo que se llama Manuel de Landa, que dio una conferencia en el PAC, y entonces habla de cómo la forma está dada como por esta relaciones de fuerzas, ¿no? Es decir, cómo se hace una piedra, cómo se van sedimentando varias capas de minerales, pasa el tiempo, hay cambios de temperatura, etcétera, y entonces existe la forma de una piedra. Entonces, la morfogénesis es donde empiezo a pensar en este paisaje como metabolismo, porque es como el paisaje el que se hace a sí mismo, ¿no? En ese sentido ya no estamos hablando tanto de paisaje, pero vamos a ahondar en eso. Voy a usar como la idea de metabolismo más como figura o sea, como una figura con la que nos podemos relacionar, ¿no? Como en nuestro mismo sistema digestivo, ¿no? Por ejemplo, como algo que es común para todos.
para pensar en metabolismo, justo tenemos que como empezar a pensar en lo vital, y pensar en lo vital implica como no solo pensar en lo visual. Entonces aquí encuentro unas diferencias como haciendo pintura. La primera es la diferencia entre el objeto pintura y la práctica de hacer pintura, ¿no? Sí, como separar completamente el proceso artístico del objeto que resulta como para el mercado o para su socialización después. Otra cosa importante de lo vital es como situar el propio cuerpo en como en un lugar, en una cosa política también, ¿no? Como el situamiento del cuerpo en el mundo. Y bueno, la otra, los sistemas de interacción que ya les hablé un poco, que para eso me refiero un poco más a la idea de ecosistema, porque es como unas cosas se afectan a otras. Y ya. Bueno, esta es una pintura del 2022 en la que justo estoy tratando de pensar no solo en lo visual, sino también en el proceso material y en lo táctil. Para pensar no solo en lo visual, siento que es importante atender como al cuerpo completo, ¿no? Como decían ahorita en la ponencia, como estar ahí presente y a partir de eso poder entender como la materialidad de todo lo que está fuera de mí, ¿no? Como en tanto entiendo mi propia materialidad, entiendo la materialidad de fuera. Entonces, como la premisa de mi trabajo va a ser eso, como diluir la frontera entre mi propio cuerpo y el mundo que se considera fuera de lo humano, ¿no? Voy a retomar esta idea de Marta Tafalla, que habla de cómo en el paisaje se encuentra fundamentado como desde el canon europeo en el sentido de la vista. Se consideró que la percepción de los entornos y aún más su apreciación estética solo se basaban en la vista en primer lugar y en el oído en segundo lugar. Así, cuando el concepto de paisaje surgió en Occidente durante el Renacimiento, lo hizo íntimamente ligado al sentido de la vista y al arte de la pintura, como si el paisaje fuera una simple imagen. Entonces, las dos herramientas que he encontrado como para encontrar salidas a esta premisa de la visualidad son la mirada táctil, que tiene que ver eso, como el cruce entre la mirada, como el ojo y el tacto, y la especulación acerca de lo que estamos viendo, como especular cómo funcionan por dentro esos sistemas y esos seres. Por ejemplo, en esta pintura estaba especulando cómo es como lo volcánico, ¿no? O como esta sensación desde el color y desde la materia como de la encáustica, especular eso, cómo son esos cambios de perspectiva en los que, en los que mi mirada ya no es lo central. Bueno, para el reconocimiento del propio cuerpo en el mundo, estoy considerando la interacción de dos fuerzas, una que es lo afectivo y otra lo corporal. Bueno, este es un dibujo que hice de pasteles grasos. Y bueno, lo que les decía del situamiento político, lo del situamiento creo que tiene que ver con varias cosas. La primera es política, y para eso estoy retomando un libro de Jamila Ribeiro, brasileña, que se llama Lugar de Enunciación, en el que, bueno, está hablando como desde los feminismos negros, la importancia acerca de denunciar como desde dónde estamos hablando
para evitar que haya un discurso que homogeneiza todo, ¿no? Entonces, lo que se desea por encima de todo al promover una multiplicidad de voces es romper el discurso autorizado y único que pretende ser universal. Aquí se busca, sobre todo, luchar para romper con el régimen de autorización discursiva. El otro punto que considero para el reconocimiento del propio cuerpo en el mundo es que no sea desde el yo como una unidad cerrada o desde lo individual, sino desde la experiencia y dejar de que esa experiencia nos atraviese, ¿no? No tiene que ver conmigo completamente. Eso retomo ideas de Ana Mendieta, que aunque no es pintora, es una referente muy importante en mi trabajo, unos textos de Paul Klee. Por ejemplo, en el trabajo de Ana Mendieta está esta serie muy famosa que se llama Silueta Series, que hizo desde el 72 hasta el 76, si no me equivoco. Y aquí lo que hace es empezar a hacer como esta abstracción de su silueta en el territorio y dejar que el lugar la erosione, la borre o la refuerce, ¿no? Y esta es una idea, como que todo su trabajo pues parte de esta cosa de que hay una energía que nos atraviesa a todos, lejos de lo individual. Bueno, este es un dibujo que hice pensando en ella. También voy a retomar esto de Paul Klee. Paul Klee, en este libro que se llama Teoría del Arte Moderno, hace una metáfora del proceso artístico, como que hace una similitud con un árbol. Entonces, en un árbol habla de que el mundo son como las raíces. Luego el artista es el tronco y el ramaje es como lo que el artista va haciendo. Entonces, hay similitudes, sí, entre las raíces y el ramaje, pero no es completamente lo mismo, pero tampoco es completamente distinto. Y el artista simplemente está como un intermediario de estas formas. Entonces, como me gusta pensar en esa idea del artista más como medium que como creador. Bueno, aquí hay otras pinturas, este es de este año, y justo lo que quiero es como eso, ¿no? Ir diluyendo y también como pensar en cómo se va diluyendo esa individualidad. Bueno, entonces la figura que estoy utilizando de metabolismo en mi proceso va a estar en 4 cosas. En las interacciones dentro del paisaje, lo que les contaba, ¿no? Como las cosas naturales que suceden en el territorio, por ejemplo, como los hongos y la conexión entre el micelio y todo esto, es como el sistema digestivo de la tierra. La otra, el procesamiento del mundo, como de estar en el mundo. También va a estar en la genealogía y comportamientos de la materia, es decir, de dónde vienen las materias que estamos utilizando, como la esencia de trementina viene de, no sé, las coníferas, y hay toda ahí una historia ya de como las relaciones que van teniendo la materia. Y también los comportamientos que tiene la materia, ¿no? Que no dependen completamente de nosotros. O sea, no mezclamos trementina con, no sé, agua, cosas así. Bueno, y también en el proceso conceptual de las pinturas y lo que excretan, que tiene que ver con el proceso de pensamiento que se va generando conforme vamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay esta pintura en la que, por ejemplo, para mí es importante que tiene 2 momentos.
un momento en el que pinté como al aire libre con acuarela y después un momento ya como de estudio en el que trabajé con encáustica. Entonces, como la interacción de esas dos capas son lo que me resulta interesante a mí en esta obra. Como esta también tiene que ver con eso y con la idea como de putrefacción y de metabolismo. Entonces, estamos hablando de que este tipo de paisaje que propongo no tiene que ver con una delimitación geográfica, sino simbólica y poética, y con la especulación de cómo funciona el adentro. Acá les paso otras obras. Lo que también me parece muy importante en la pintura en general es como no solo pensar en términos de abstracto y figurativo, sino pensar que siempre hay una narrativa y esa narrativa puede ser justo no desde la representación o la figuración, sino también puede ser una narrativa material y formal. Entonces puse como estas como funciones que son analogías de cosas que también pasan en la naturaleza, ¿no? Como el encuentro, y a partir de ahí hice estas obras que son unos patchworks en los que la idea es que está como pensar en la idea de viñeta, por ejemplo, como Giotto cuando hace su pintura acerca de San Francisco de Asís, que está como la escena principal cuando está recibiendo los estigmas y abajo están como otras escenas de la vida de San Francisco de Asís. Entonces, pensar en esa idea de viñetas y de narrativa, pero también desde lo formal, ¿no? Y entonces aquí lo que hice fue justo como coser las pinturas entre ellas para que pueda existir una lectura como de estratos y como de viñetas. Acá hay otro. Bueno, otra función que encuentro es la de cauce, en la que empiezan a surgir cosas mucho más como esquemáticas que tienen que ver con la composición y como las direcciones que se van generando como desde el color o de la composición y se va haciendo la forma, ¿no? Como a partir del trabajo. La otra es la interacción, que tiene que ver con cómo las pinturas, aunque como que tienen un momento de pausa o en el que ya se detienen para venderlas, exponerlas, fotografiarlas, etcétera, sí tienen como muchas capas materiales y conceptuales también que se siguen afectando una a otra. Bueno, acá puse de ejemplo esta obra, se llama Sedimento denso de cristales, y como estas cosas que pasan con la cera y con los cambios de temperatura, como que esas son cosas que siguen sucediendo y no solo en estas pinturas, sino en todas las pinturas. Y por último, igual utilizando esta pintura de ejemplo, está la función de evocación, que tiene que ver con evocar, por ejemplo, la sensación del lodo desde lo formal, como en el peso de la materia y la degradación, y desde la descomposición del color, que tiene que ver con hacerlos grises, como una cosa ahí, de mezclar los complementarios y todas esas cosas de pintores. Y la otra es la evocación simbólica, que eso ya tiene que ver también con el rubro como poético y de la evocación. Entonces, pues en conclusión, lo que me interesa del paisaje es en cómo toda esta potencia como de la naturaleza está
pues condensada en todas las materias y soportes y que usamos, así como en el propio cuerpo y en los gestos que tenemos sobre esta materia como resultado de nuestra propia condición como de seres orgánicos. Y ya, eso es todo.